Ese silencio que se siente antes del primer latido. Antes de que existieran nombres en el infierno. Antes de que la sangre estancada formara ríos tibios por los pasillos. Existió un silencio clínico. Un silencio tan absoluto, tan vacío, que hacía arder los oídos como si alguien metiera agujas frías por ellos. Ese fue el primer siglo. El infierno estaba acostumbrado a los ruidos más grotescos. Gritos eternos. Fuego desgarrando carne. Bestias quebrando hueso. Pero aquel silencio no era natural. No pertenecía a ningún demonio, no venía de algo vivo. Era el silencio de un hospital abandonado, ese que solo existe cuando se apaga el último monitor y el cuerpo del paciente se vuelve parte de una estadística. Los demonios más simples, los que gateaban como animales, los que jamás conocerían un contrato humano, fueron los primeros en sentirlo. Y retrocedieron. Retrocedieron de algo que aún no había tomado forma. Retrocedieron de una presencia que todavía no existía. Todo demonio en el infierno nace de un miedo colectivo. Pero este fue distinto. No nació de un acto, ni de una muerte, ni de una tragedia. Nació de la acumulación de millones de respiraciones contenidas en miles de salas de espera. Nació de cada persona que sintió la garganta cerrársele mientras esperaba resultados. Nació de cada padre con manos temblorosas. Nació de cada paciente que escuchó el bip 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 disminuir. Ese miedo no murió, ni se disipó. Se comprimió, se solidificó. Y cayó al infierno. Los pasillos infernales, aquellos que cambiaban de forma como intestinos en movimiento, se enderezaron, por primera vez, como para recibir algo solemne. En la distancia se escuchaba un ruido peculiar. Monitor cardíaco que nadie había encendido. Y a cada bip, el infierno tembló. Todo comenzó con una línea recta, blanca, estéril. En un plano donde nada debía ser limpio. Los demonios menores se arrastraban lejos, chillando como ratas deformes al sentir la presencia. El suelo se alisó, las paredes se volvieron lisas. Las luces, innecesarias en el infierno, aparecieron como lámparas fluorescentes parpadeantes. Un olor imposible surgió: alcohol, cloro, desinfectante. Esencia de hospital. El infierno lo rechazaba. Pero la línea continuó alargándose, convirtiéndose en un pasillo clínico que atravesaba los infiernos como un bisturí cortando carne viva. Y al final de ese pasillo, algo respiró. Pero no como los demonios respiran. No era un jadeo, no era un rugido, era una respiración asistida, metódica. Una máquina que no existía hacía esa respiración. Y aquello que respiraba, aún sin forma, ya estaba vivo. El infierno intentó destruirlo antes de que naciera. Columnas negras de carne y dientes surgieron de las paredes intentando aplastarlo. Fuego infernal cayó como lluvia. Barras titánicas aparecieron desde los bordes dimensionales intentando arrancar aquello que estaban haciendo. Y entonces, la línea blanca del pasillo tembló. El primer instrumento se formó. Una tijera quirúrgica, flotando. Luego otra, y otra. Giraron como engranajes de un reloj clínico. El pasillo se abrió, dejando ver una rueda de instrumental médico, estéril y brillante, girando en silencio divino. Los ataques del infierno se acercaron. La rueda giró. Y entonces, se adaptó. Los dientes que buscaban devorarlo se volvieron ciegos, incapaces de encontrar carne. El fuego perdió temperatura y cayó como vapor inútil. Las garras se quebraron como huesos porosos. El infierno no entendía. Aquello que aún no había tomado forma. Ya era una amenaza. De entre la oscuridad del pasillo, un cuerpo comenzó a formarse. Primero, la columna vertebral surgió como un cableado médico, vértebras hechas de metal quirúrgico, tendones que parecían tubos de suero, pulsos de luz que imitaban monitores, luego, costillas que se abrían como puertas de quirófano, músculos tensos como pacientes convulsionando, piel pálida como cadáver refrigerado. Sus ojos fueron los últimos 8 monitores encendidos simultáneamente, cada uno mostrando signos vitales diferentes. La rueda se colocó detrás de su espalda, girando lentamente. Mahoraga había nacido, el demonio de los hospitales, el miedo clínico. Y con su nacimiento, el pasillo se extendió aún más, convirtiéndose en un laberinto infinito dentro del infierno. Aquellos demonios, los que habían nacido del miedo a la muerte, los que habían nacido del miedo a la infección, los que habían nacido del miedo a la cirugía, los que habían nacido del miedo al fracaso médico. Todos sintieron a su rey, pero también una amenaza. Alguien estuvo disgustado por su presencia. El demonio del volcán.
Una criatura colosal, hecha de magma, roca volcánica. Su cuerpo semejaba a un humanoide, pero con placas de lava solidificada, ojos de fuego y respiración que hacía temblar los pasillos como si el infierno sufriera fiebre. El miedo a volcanes, erupciones, calor mortal, destrucción súbita. Y ese demonio se sintió insultado. Sentía que algo nuevo, algo recién nacido, ya estaba por encima de él. No lo aceptó. Y rugió. El rugido hizo que chorros de magma salieran de su espalda. ¿Quién eres, extranjero? Tronó su voz, rompiendo pasillos y quemando estructuras completas. Mahoraga lo observó. Sus monitores oculares mostraron el ritmo acelerado del volcán. Una línea roja subía, otra caía. Un bip marcó el inicio. El demonio del volcán sintió cómo ese sonido le perforaba la mente. Ese sonido, cállalo. El volcán se lanzó. Un puño de magma ardiente, capaz de derretir demonios enteros, cayó sobre Mahoraga. El infierno entero escuchó el impacto. Boom, como si un planeta hubiera estallado. La lava le envolvió el torso, derritiendo piel, quemando músculo, evaporando fluidos médicos. Por un instante, Mahoraga pareció flaquear. El demonio del volcán rió, su voz vibrando como un terremoto. Pero entonces, la rueda giró. Primero lento, luego rápido, más rápido, muy rápido. Instrumentos quirúrgicos brillaron, y la lava que lo quemaba perdió su temperatura, se volvió negra, se solidificó. Y se desprendió como costras inútiles. La piel de Mahoraga regeneró, pero esta vez, no era piel normal, era resistente al magma, adaptada. Su monitor cardíaco mostró un letal registro adaptado. El volcán retrocedió un paso. Por primera vez sintió miedo. Es el sonido, susurró Mahoraga, su voz acompañada de un bip metálico. Línea vital, estable. Se desvaneció del lugar como si fuera un cambio de sala. Surgió detrás del volcán. Un bisturí gigantesco apareció en su mano, formado de metal blanco quirúrgico. No cortó carne. Cortó la estructura térmica del demonio del volcán. Y en ese instante, el volcán tosió magma como si fuera sangre. Su núcleo ardiente fue expuesto, latiendo como un corazón furioso. Mahoraga lo miró, sus ojos mostrando una recta línea plana. Pronóstico: muerte. El demonio del volcán cayó de rodillas, no por debilidad física, sino porque sintió algo demasiado irregular. Su corazón volcánico latió. Los demonios de volcanes no tienen corazón, tienen núcleos. Masas de roca fundida, presión interna, energía sísmica. No laten, no respiran, no tienen miedo al colapso. Pero Mahoraga había tocado su núcleo. Y lo había convertido en un órgano clínico, algo que podía fallar. El pasillo que se extendía detrás de Mahoraga se cerró por un instante, como puertas de quirófano a punto de iniciar cirugía. El volcán tembló. ¿Qué me hiciste? Gruñó, su voz llena de pura rabia. Mahoraga inclinó la cabeza, y uno de sus ojos monitor mostró una cardiografía lenta, irregular, como un corazón enfermo. Diagnóstico preliminar, su voz resonó como respiración artificial, inestabilidad térmica, fallo eruptivo, disfunción de núcleo. El volcán rugió, tratando de levantarse. Pero entonces... David era un martillo quirúrgico golpeando su conciencia. El demonio del volcán apretó los dientes, expulsando lava a chorros. Desde los precipicios de carne viva, los demonios menores observaban. Algunos nacidos del miedo al fuego lloraban sin ojos. Los demonios de ceniza retrocedían. Los demonios de desastres naturales temblaban, incapaces de entender cómo un recién nacido podía reescribir el miedo que les daba existencia. El ambiente se volvió irrespirable. Las luces parpadeaban sin tener origen claro. Las paredes de carne tomaban el color pálido de un hospital nocturno. Y el silencio se extendió, el demonio del volcán se obligó a levantarse. Sus hombros ardían como erupciones vivas. Su único ojo era un pozo de magma. No seré operado por un parásito recién nacido, rugió. Del suelo brotaron columnas de lava. Los ríos incandescentes avanzaron como lenguas ardientes. El aire se llenó de ceniza. Las paredes ardieron. La temperatura superó lo que cualquier demonio podría soportar. Pero Mahoraga permaneció inmóvil. Los tubos de suero que formaban parte de su musculatura no se derritieron. Sus vendas quirúrgicas no se incendiaron. Ya se había adaptado. La rueda de instrumental quirúrgico giró otra vez, y un bisturí extendió su filo, alargándose como si fuera un brazo.
La lava chocó con el bisturí, y se solidificó, en seco, como si la lava fuera un paciente con paro térmico fulminante. El volcán retrocedió, horrorizado. ¿Cómo? ¿Cómo te adaptas tan rápido? Mahoraga dio un paso adelante. Protocolo clínico. Adaptación para procedimientos de alta temperatura, completada. La rueda giró más. Instrumentos brillaron. Tijeras, pinzas, bisturíes, jeringas gigantes llenas de líquidos. Era un arsenal quirúrgico divino. Mahoraga desapareció con un parpadeo. Apareció encima del volcán, cayendo con los instrumentos. El bisturí gigante trazó una línea vertical, no sobre la carne, ni sobre la roca, sino sobre la línea estructural del miedo que hacía existir al demonio del volcán. Un corte metafísico, un corte que no debería poder hacerse. Pero Mahoraga era un demonio clínico. Los hospitales cortan lo que nadie quiere ver, cortan lo que juega entre la vida y la muerte, cortan lo que mantiene los miedos acumulados. Y ese corte rompió al volcán. El enorme demonio gimió, la mitad de su cuerpo se volvió fría como roca muerta, la otra mitad ardió con furia desesperada. MB. Estás operando. Mahoraga bajó, caminando lentamente, su sombra larga proyectándose como un pasillo infinito. Consentimiento no requerido. Hundió una jeringa del tamaño de una lanza en el pecho volcánico. Dentro de la jeringa, el líquido era una adaptación comprimida. Cuando la inyectó, el cuerpo entero del volcán convulsionó, sus ríos de lava cambiaron de color, su ojo ardió y luego se apagó, como una lámpara quemada. Pero no murió, no todavía, y lo peor. Pensó que podía pelear. El demonio del volcán se levantó por última vez. Un rugido infernal explotó desde su columna, lanzando un geyser de magma negro. Su núcleo brilló, luz pura. Soy un cataclismo. El miedo a la destrucción. Y detonó. Una erupción que debía borrar decenas de kilómetros de infierno. Una explosión que haría arder incluso demonios superiores. La lava negra se extendió en todas direcciones. Las paredes de carne infernal se derritieron. Los pasillos cerrados por la presencia de Mahoraga crujieron. Los gritos se multiplicaron. Y en el centro de la explosión, Mahoraga estaba en silencio. Los instrumentos detrás de su espalda comenzaron a girar a una velocidad demencial. La adaptación se activó. Una sola palabra emergió de sus labios. Invertir. La rueda dio un giro completo. Los monitores de sus ojos mostraron un latido invertido, un ciclo vital completamente al revés, un pronóstico clínico imposible. La erupción se revertió. La lava comenzó a retroceder, las explosiones se succionaron hacia el núcleo del volcán, el magma se plegó contra sí mismo, las ondas de choque se comprimieron. El demonio del volcán sintió terror puro. ¿Qué haces? Pronóstico invertido, respondió Mahoraga, avanzando entre las chispas que regresaban a su origen. Probabilidad de sobrevivir, 0%. El volcán gritó, pero ya no importaba. Toda la energía de su ataque regresó a su cuerpo. Toda su lava se introdujo por sus heridas. Se llenó de sí mismo. Se ahogó en su propio poder. Y con un último gemido volcánico, estalló hacia adentro. Clínico. Estéril. El cuerpo del volcán cayó como roca apagada. Humo salió de sus grietas. El infierno entero quedó en silencio. Mahoraga se acercó al cadáver. Los monitores de sus ojos mostraron una línea plana. Hora del fallecimiento registrada. Su voz no sonaba orgullosa, ni agresiva, ni celebratoria. Era la voz de un médico que anuncia un deceso cotidiano, un protocolo, un trámite, nada más. Mahoraga giró la rueda de instrumental. Los bisturíes chorreaban lava que no quemaba. Las jeringas vibraban. Dio un paso. El pasillo clínico, su sombra proyectada, se abrió delante de él. Una puerta apareció, automática, deslizable, fría. Mahoraga la cruzó. Un demonio que ahora caminaba por el infierno como si fuera un hospital infinito. Cuando Mahoraga cruzó aquella puerta todo quedó quieto. Los ríos de lava dejaron de fluir. La ceniza se detuvo en el aire, suspendida como nieve negra. Y en medio de esa quietud antinatural, cadáver apagado del demonio del volcán seguía soltando humo. El infierno entero estaba respirando como un paciente a punto de entrar a una cirugía. El cadáver apagado del demonio del volcán seguía soltando humo. Su núcleo, ahora una piedra oscura, perdió todo brillo. Mahoraga caminaba por un pasillo que no existía antes de él. El suelo era blanco, las luces parpadeaban, las paredes tenían manchas de sangre recién secas. Sus pasos eran lentos, cada uno acompañado de un bip. En este lugar, el tiempo no avanzaba.
Era como si hubiera creado su propio departamento dentro del infierno, un hospital que no puede curar, solo diagnosticar la condena. A su derecha, una ventana mostraba habitaciones vacías, camillas inclinadas, máquinas desconectadas y sombras sentadas en camas que dejaron de existir hace siglos, y cada una con un sonido diferente: llantos, tos, respiración con sangre. Mahoraga no miraba nada de eso, solo avanzaba. La rueda de instrumental giraba, intermitente, ansiosa. Después de que la rueda de instrumental detrás de Mahoraga absorbiera, girara y devorara la devastación del demonio volcán, un silencio tan profundo cayó sobre los terrenos infernales que incluso los demonios evitaban hacer ruido, como si temieran activar algo que no entendían. El pasillo infinito que había nacido con él, esa estela de baldosas blancas, luces parpadeantes y un olor estéril que quemaba la garganta, empezaba a expandirse sin control. Una de las rocas carmesí del terreno infernal se agrietó, y de dentro salió un demonio pequeño, de forma amorfa, como una criatura hecha de carne húmeda y dientes torcidos. Dio un grito lastimero. No, eso no debería, no, pero sus palabras se cortaron cuando una de las luces del pasillo estalló sobre su cabeza. El demonio chilló y fue arrastrado hacia la pared blanca recién formada, que no existía un segundo antes. Intentó resistirse, rasguñando la roca, pero sus uñas se doblaban. La pared lo absorbió llevándolo a una de las habitaciones. Un pitido de monitor resonó con una estabilidad casi cruel. Y luego silencio. Mahoraga no lo miró. No necesitaba hacerlo. Su rueda quirúrgica seguía girando con lentitud, como si analizara cada célula de ese infierno. El cielo infernal se rasgó de pronto. Un estruendo eléctrico cayó como una guillotina luminosa, desgarrando el horizonte con una descarga azul. Era como si un relámpago hubiese caído en un océano de sangre hirviendo. Los demonios cercanos gritaban, se arrastraban, se escondían. Incluso los demonios del viento, del ruido y de la velocidad retrocedieron ante lo que venía bajando. Primero fue un zumbido, después un rugido, luego una voz que vibraba como un transformador sobrecargado. Esa palabra cayó pesada, retumbando a kilómetros. Del cielo descendió una figura larga, hecha de cables de alta tensión enredados como serpientes, con brazos que eran torres eléctricas deformadas y una cara sin facciones, solo un casco transparente lleno de relámpagos internos, como un cerebro hecho de plasma. El demonio de la tormenta eléctrica. Cuando este demonio descendía, se sentía como una tormenta al borde de destruir una ciudad entera. Existía por un miedo antiguo, el miedo a morir electrocutado, a los apagones, los rayos que perforan el cielo, la corriente que detiene el corazón. Su voz era quebrada, saltando entre frecuencias, como si hablara con miles de voltios atorados en la garganta. Eres un error, un defecto. Sus cables vibraban como serpientes frenéticas. Mahoraga no respondió. Las 8 líneas de monitor en sus ojos mostraban variaciones suaves y tranquilas. Cuando la tormenta pisó el terreno, la tierra se partió en una telaraña gigante. Chispas saltaron, ondas de choque destrozaron a demonios menores que estaban demasiado cerca, carbonizándolos a cenizas. Mahoraga caminó hacia él, despacio, cada paso sonando como un carrito metálico de hospital en un pasillo silencioso. El demonio de la tormenta habló de nuevo. Tu existencia ya produjo una anomalía, esas 2 bestias no permitirán tu existencia y menos el resto del infierno. Sus cables se abrieron como alas, apuntando al cielo infernal que empezaba a llenarse de nubes negras cargadas de electricidad. Una línea de monitor en los ojos de Mahoraga marcó una subida. La rueda detrás de él emitió un sonido de metales estériles chocando. Una sección del cielo del infierno, normalmente rojizo, pulsante, se tornó blanco quirúrgico. Un cuadrado perfecto, un panel de luz, una lámpara de quirófano suspendida sobre todo el infierno. Los demonios se tiraron al suelo, cubriéndose la cabeza como si la luz les quemara la existencia. Se sentía como la luz de una sala médica, pero amplificada a una escala absurda. El demonio de la tormenta retrocedió medio paso, desconcertado. ¿Qué es eso? Mahoraga levantó el rostro hacia la lámpara de cirugía gigante. Una vibración atravesó su cuerpo como un desfibrilador prendido. La rueda empezó a girar. Más rápido. Y más rápido. El demonio de la tormenta gruñó. Eres peligroso, sus cables se tensaron como látigos eléctricos. Tengo que eliminarte. Mahoraga no cambió de postura. Solo su sombra se estiró, adoptando forma de aquel pasillo sin fin. Un pitido sonó. La tormenta se lanzó primero.
Un rayo cayó desde su casco como una lanza del cielo, atravesando el pecho de Mahoraga y explotando en una onda expansiva que destrozó a los demonios cercanos. Pero Mahoraga no cayó. Ni siquiera retrocedió. La herida se cerró como piel sometida a coagulación eléctrica controlada. Sin sangre. Sin daño. La rueda giró. Inmunidad desarrollada. Adaptación cardiovascular. Completa. Su voz resonó como un monitor leyendo una gráfica. El demonio de la tormenta retrocedió incrédulo. ¿Qué? Mahoraga levantó su brazo vendado. Las vendas se rompieron, revelando un brazo metamorfoseado. Venas convertidas en cables biológicos. Músculos convertidos en fibras aislantes. Su piel brillaba como si contuviera electricidad clínica. No imitaba la tormenta. La había adaptado. Mahoraga murmuró. Protocolo de desfibrilación inversa. Y tocó el suelo. La descarga que emergió de su cuerpo no era eléctrica natural. Era eléctrica de quirófano. Exacta. Letal. Fría. Clínica. Como un médico reviviendo un corazón, pero al revés. La tormenta rugió cuando su propio elemento lo golpeó con una precisión que anulaba su caos. No era electricidad salvaje. Era electricidad controlada, quirúrgica, capaz de regular o matar sistemas internos. Los cables del demonio de la tormenta se pusieron rígidos. ¿Qué clase de aberración eres? Mahoraga respondió con calma. Un síntoma. El demonio de la tormenta intentaba mantener su estructura cohesiva, pero su cuerpo vibraba como una línea eléctrica saturada a punto de estallar. Jamás, jamás en la historia del infierno alguien había devuelto una descarga como esa, y mucho menos convertido la electricidad en un instrumento clínico. Era antinatural. Era como ver a un cirujano operar un relámpago. Mahoraga se mantenía inmóvil, la rueda quirúrgica girando lentamente detrás de él, como si analizara los restos del choque. Cada vuelta era un sonido de bisturís rozándose. Los demonios menores, escondidos tras las rocas, lloraban, temblando, apretando sus mandíbulas deformes con desesperación. No sabían qué era peor, su miedo a la tormenta. O el miedo a este nuevo demonio. El demonio de la tormenta soltó un grito que se escuchó como 1000 transformadores explotando al unísono. No puedo permitir tu existencia. Los cables que formaban sus brazos se abrieron como raíces metálicas, extendiéndose por cientos de metros. El cielo se volvió negro profundo. Las nubes infernales se comprimieron, tragando luz. Cada demonio cercano sintió la piel derretirse por la presión eléctrica acumulada. La tormenta estaba activando su última fase. La destrucción de la red. Un ataque que borraba por completo una sección del infierno, dejando un agujero ahumado donde antes había vida. Serás reducido a ceniza de voltaje, rugió la tormenta. Un rayo descendió desde el cielo, demasiado grande que a simple perspectiva no se alcanzaba a ver, dirigido exclusivamente hacia Mahoraga. Toda la tierra se partió. Los demonios menores estallaron como bolsas de carne quemada por la sobrecarga. El impacto creó un cráter del tamaño de un estadio. Pero dentro no había cenizas. Solo había luz blanca. La luz de un quirófano. El demonio de la tormenta comenzó a retroceder. Por primera vez en su existencia, sintió algo que ni siquiera él comprendía. No era sorpresa, ni ira. Era miedo. Dentro del cráter, el pasillo infinito se había extendido, como si la realidad no pudiera evitar abrirse ante él. Las paredes blancas, el brillo, todo luchaba contra el paisaje infernal, comiéndoselo. Mahoraga salió caminando, sin quemaduras, sin interrupción de ritmo. Sus 8 ojos monitores mostraban una sola palabra en líneas onduladas: estabilidad. La rueda giró, y una de las jeringas brilló como si contuviera un líquido divino. Mahoraga levantó la mano. Estabilización de tormenta. La voz era plana, clínica, terriblemente lógica. Neutralizar y convertir el desorden eléctrico en un estímulo vital controlado. El demonio de la tormenta gritó. No, sus cables intentaron huir. Pero ya era tarde. Mahoraga presionó 2 dedos juntos, como quien cierra una pinza médica. Las nubes se detuvieron. El relámpago dejó de caer. La tormenta fue apagada como si fuera un paciente que dejó de fibrilar. Su cuerpo colapsó al instante, reduciendo su masa a cables humeantes y un casco transparente lleno de relámpagos atrapados, como un corazón eléctrico palpitando débilmente. Mahoraga lo tomó del casco, como un doctor sosteniendo una muestra clínica. Tu desorden ha sido regulado. La tormenta, reducida a un paciente inmóvil, emitió un zumbido bajo, como un aparato clínico apagándose poco a poco. La tormenta no murió, pero quedó reducida a un fenómeno estable, incapaz de usar su poder destructivo. Era peor que la muerte.
Los demonios alrededor se quedaron completamente inmóviles, ni un solo sonido. Los demonios no se atrevieron a acercarse. Y Mahoraga caminó, dejando atrás un rastro de luz blanca, un pasillo que no pertenecía al infierno, una infección conceptual. En el infierno las planicies donde Mahoraga caminaba todavía estaban marcadas por la devastación causada tras la pelea con el demonio Tormenta. El suelo era una fusión de cables quemados, cráteres eléctricos y charcos de fuego azul que seguían chisporroteando. Mahoraga avanzaba, enorme, imponente, su sombra arrastrándose como un pasillo de hospital infinito detrás de él. Cada paso hacía eco como un monitor apagándose, y el infierno entero sentía ese eco. Pero ese día, algo más respondió. Una vibración profunda, como un corazón que late dentro de una montaña. No era poder, era autoridad. Y en el horizonte, desde una plataforma volcánica que parecía una corona rota, alguien abrió los ojos. Hubo un miedo que los humanos compartieron desde que comenzaron a pensar el terror a dejar de ser uno mismo, el pánico a romperse, dividirse, perder identidad, perder control. A que algo te fragmente hasta que ya no quede algo de ti. A ese miedo lo llamaron muchas cosas, el ser despedazado, ser quemado hasta no reconocerte, ser partido, dividido, anulado. Pero en su origen era solo un concepto, la desintegración del yo. Ese miedo fue acumulándose en la humanidad por millones de años, hasta que un día, despertó desde que nació del miedo más antiguo ese miedo a perderse a sí mismo, a romperse, a ser dividido. Su cuna reinó un sector del infierno conocido como el Valle Fragmentado. Allí, cada roca, cada criatura, cada sombra estaba partida, no por violencia, por naturaleza, por él. Su reinado era absoluto, pero no solitario. Había alguien de igual magnitud. La guerra silenciosa entre ambos había destruido miles de demonios colosales. Pero hoy, su cuna dejó de moverse. Algo atravesó su dominio. Un latido que no era suyo. Una conexión rota. Alguien había muerto. Su más fiel súbdito. Su volcán viviente. Jobo. Y la emoción que recorrió sus 4 brazos y sus 4 ojos no fue furia. Fue decepción. ¿Quién se atrevió a tocar algo que me pertenece? Murmuraron sus gargantas simultáneas, una ronca, una suave, una monstruosa y una perfectamente humana. El infierno respondió. El nombre viajó como un susurro. Mahoraga. Su cuna sonrió.